Dios los bendiga. Quiero darle gracias a Dios por concederme un día más de vida, por la vida, la salud, por la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. El Señor ha sido bueno para conmigo. Dios nunca nos ha dejado. Hace unos días nos libró de un incendio y es por eso que le sirvo a mi Jesús, porque Él siempre cuida de mí. Él manda a sus ángeles protectores que acampen alrededor de mí y nos cuida en todo tiempo y nunca nos deja y no nos desampara. A pesar de luchas, a pesar de pruebas, a pesar de circunstancias, el Señor nos da la paz. Dios es grande y yo creo en Él y yo confío en mi Dios que todo va a estar bien. Quiero continuar con las enseñanzas. Vamos en el número 3, como había dicho anterior, son 12 enseñanzas. Vamos en el número 3, se titula ¿Por qué hay un solo Dios, el Dios verdadero? El propósito es señalar la verdad bíblica de que hay un solo Dios y que aunque se manifiesta en tres personas, en uno en esencia, no es la prioridad de este estudio demostrar la doctrina de la Trinidad, ya que esto tomaría un solo estudio por sí solo, sino asentar la verdad de un solo ser supremo, creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay en ella. Además de aceptar que hay un solo camino para llegar a Dios y es por medio de Jesucristo. La introducción es: estamos viviendo tiempos de gran confusión espiritual. Se han levantado tantas religiones que podríamos decir que hay más de una para cada día del año. ¡Qué tremendo! Además, movimientos como la Nueva Era están teniendo seguidores día tras día. Psíquicos actúan en el nombre de Dios y bombardean con este mensaje las mentes de las personas, etc. Cada religión que surge tiene su propio concepto de Dios y presentan diferentes medios para llegar a Dios. Pero como dice la Biblia que es Dios y cómo se llega a Él, veamos lo siguiente. El desarrollo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, en 1 de Timoteo 2, del 5 al 6. Un solo Dios. Renglón A dice: ¿cuál es la primera verdad en este pasaje? Que hay un solo Dios. En el libro de los Hechos 17:23, el apóstol Pablo, estando en Atenas, ve un altar al Dios no conocido. Obviamente los atenienses creyentes eran politeístas. Creían en muchos dioses, pero Pablo, el versículo 24 y subsiguientes, les habla de quién es el Dios a quien él predica, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Es decir, nuestro Dios en calidad de creador y ser supremo es único. En Deuteronomios 4:35, Isaías 43, del 10 al 13. Renglón B. ¿Nos enseña la Biblia que hay tres dioses? No, la Biblia se refiere que hay uno solamente. En 1 Corintios 8, 6 y Romanos 3:30. En renglón C. ¿Por qué se refiere la Biblia a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo? Elohim, palabra hebrea, término plural de Dios, es decir, en sus manifestaciones. Deuteronomio 6:4. La Biblia enseña que hay un solo Dios y no otro. Él es el gran creador de la tierra y el universo. Es un ser no creado que ha existido a través de la eternidad.
Él es asombrosamente revelado en la Biblia como un ser supremo. Consiste de tres grandes personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, que comparten una unidad en substancia, esencia y naturaleza. En Génesis número 1:26, hagamos Génesis 3:22 como uno de nosotros. Juan 17:22 como nosotros somos uno. En renglón D, ¿cómo puede haber un solo Dios y al mismo tiempo hay tres personas? Es algo que los hombres no pueden comprender porque en su limitación es imposible comprender la grandeza de Dios. Sin embargo, la Biblia así lo enseña y nosotros lo creemos, simple y sencillamente. Ver el siguiente estudio referente a la Trinidad. En cierta ocasión, un creyente dio la siguiente razón por su creencia en la Trinidad de Dios. Vamos al río en invierno y lo vemos cubierto de nieve. Cavamos en la nieve y encontramos el hielo. Rompemos el hielo y llegamos al agua. La nieve es agua y el hielo es agua. Agua es agua. De tal manera que los tres son uno. Gloria a Dios, qué buen ejemplo. Qué bonito ejemplo, ¿es cierto? Primero es hielo, después es agua, después es nieve y después es agua. Un solo mediador. En renglón A dice, ¿qué otra cosa aprendemos del versículo que usamos como base aparte de la verdad que hay un solo Dios? También aprendemos que hay un solo mediador. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo. En renglón B, ¿qué es un mediador? Un mediador es alguien que se presta para establecer comunicación entre dos personas y se necesita cuando hay algún rompimiento o diferencia entre dos personas. En renglón C, ¿por qué se necesita un mediador entre Dios y los hombres? Porque el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. En Colosenses 1 del 13 al 14 nos aclara la eficacia de su mediación. Renglón D, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. Dice Jesucristo hombre porque el Señor vino, vivió y murió en forma humana y experimentó cansancio, hambre, sueño como cualquiera de nosotros. Renglón E, ¿qué hizo el Señor Jesús como mediador para restaurar al hombre con Dios? Murió a sí mismo en rescate por todos. Hebreos 9 del 14 al 15. En conclusión, el Señor Jesús se dio a sí mismo como pago para rescatar a los hombres del pecado. Murió en la cruz como sustituto de los pecadores. El precio fue suficiente para salvar a toda la raza humana, pero solo los que creen en Cristo Jesús son salvos. En Romanos 1:16. Quiero ser breve en estas enseñanzas. Quiero, como les he comentado anterior, voy a hacer una copia, las voy a pegar, las voy a poner en los comentarios. Son 3 hojas y espero que sea de beneficio o de bendición para alguien. Dios te bendiga, Cristo te ama y no te olvides que Cristo viene pronto. Si necesitas una oración, me puedes mandar un mensaje por inbox. Todos necesitamos de Dios. Recuerda que solo Dios es el único que nos puede ayudar, que nos puede auxiliar, que tenemos que tener fe, que Cristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra fe directamente a Él, ¿verdad? Yo no soy nadie, pero si yo te puedo ayudar con una oración, aquí estoy para servirte. Todos necesitamos de Dios.
créeme que yo necesito de Dios. Todos necesitamos de Dios porque el diablo anda como león rugiente. Especialmente me puse a empezar a hacer estos videos y el diablo está atacándonos como no tienes idea. Pero el Señor lo reprenda, porque mayor es el que está conmigo que aquel que en el mundo está. Y uno tiene que ser fiel, y si Dios ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, yo le creo, y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Y no desmayar. Hay luchas, hay pruebas, pero hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y por eso dice aquí que solo Dios nos puede ayudar, simple y sencillamente. Te amo en el amor de Cristo, la paz de Cristo para todos, y Dios te bendiga. Amén.